Colosenses 1:24 hasta el verso 27. Yo leo el 24, ustedes el 25 y así hasta el verso 27. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. El tema de esta noche es el plan maestro de Dios. Y un plan maestro obedece a una planificación, a una estrategia. Un plan maestro obedece a un estudio. Un plan maestro obedece a horas de mediciones, de cálculos. Un plan maestro obedece a una cantidad de cosas que se preparan con anticipación hasta que se llega el momento de ejecutarlo. Es un tema realmente amplio, profundo, y en estos 4 versículos que he leído en esta noche, Pablo trata de presentarnos un poco de esto, de ese plan maestro, y entonces nos habla de esta iglesia dentro de ese plan maestro de Dios, de revelar, de mostrar, de presentar. Ahora llevamos 2000 años, el hombre ha venido esperando cuándo será esa revelación en el cual se manifestará ese siguiente paso que falta para la iglesia, el cual es su arrebatamiento y luego todo lo que se desatará sobre esta tierra. Pero de todas maneras la iglesia obedece a esos propósitos extraordinarios del Señor. Entonces Pablo dice: de esa iglesia fui hecho ministro, fui hecho un servidor según la administración. Noten todos los temas. Pablo está diciendo: de esa iglesia fui hecho un ministro según la administración de Dios. Pero esta administración es superior, porque es la administración de Dios, ¿cierto? La administración de Dios que dice él: me fue dada para con vosotros. O sea, recibimos para dar, ¿cierto? No recibimos para guardar, sino recibimos para compartir. Una administración que se comparte, dice, y que mi deber primario es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, anunciar la palabra de Dios es una tremenda responsabilidad, es un deber, demanda de nosotros no solamente preparación, pero comprensión, demanda de nosotros sumisión, entrega, demanda de nosotros rendición, demanda de nosotros buscar la dirección de Dios, demanda de nosotros buscar su voluntad, querer oír su voz, demanda de nosotros obedecer. Es tan profunda esta temática que nos plantea la Escritura. Aquí dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se hace visible a sus santos, a sus escogidos, a quienes Dios, o sea, es a la iglesia, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces nos está diciendo aquí que entre las gentes, ¿y cuál es ese misterio? Que es Cristo en, ¿cierto? Cristo no fuera, no allá, no arriba, en vosotros la esperanza de gloria. Entonces eso es lo que es la iglesia. En la iglesia se manifiesta el plan maestro de Dios. ¿Y para qué se manifiesta en la iglesia? Para que la iglesia, como decíamos el miércoles, cumpla un trabajo, una misión, obedezca un propósito de Dios. Noten, hermanos, que nosotros estamos viendo cómo este país, los Estados Unidos de América, se están desintegrando. Esta nación se está desintegrando. Las fuerzas que dividen a este país son cada día más fuertes, que en unos cuantos años nadie va a poder mantener unido en un mismo propósito, en una misma visión esta nación. Lo que antes hizo fuerte a esta nación ahora se está disolviendo.
Ya lo que antes hizo fuerte a este país, ahora está relegándose, se está poniendo en un segundo plano. Alguien dijo, el cristianismo puede sobrevivir sin los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no podrán sobrevivir sin el cristianismo. Amén, porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta nación fue un pilar en la conservación de principios y valores que han hecho que se marque la diferencia sobre otras naciones, que también tuvieron principios y tuvieron valores, pero que no tuvieron la fuerza ni la penetración ni la naturaleza de lo que ha representado para este país la palabra del Señor. Y hay un objetivo principal, y es descristianizar a los Estados Unidos. Pues este panorama que les presento en esta noche es ahí donde entra en acción el plan maestro de Dios. Es ahí donde la iglesia del Señor Jesucristo, es ahí donde usted y yo debemos brillar como lo que Jesucristo espera que usted y yo seamos: la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Una iglesia diferente, una iglesia que cree en la santidad, una iglesia que cree en la misericordia, una iglesia que cree en el perdón, una iglesia que tiene compasión, una iglesia que sabe hacerle frente a todos estos ataques, porque la iglesia no es el edificio ni es el letrero. La iglesia somos usted y yo. La iglesia somos nosotros, tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y todas estas cosas son como las fuerzas que se levantan para apagar la fe, para desanimar al creyente, para matar la motivación, para desanimar el propósito de la iglesia evangelizar. Ya no se oyen testimonios extraordinarios de campañas evangelísticas o misioneras. Ya no se oyen aquellas historias, ya no se ven esos libros que antes leíamos. Yo recuerdo cuando recién me convertí al evangelio, uno iba a las librerías cristianas y estaban allí la cantidad de libros que uno podía tomar e inspirarse, donde habían historias de hombres que estaban allá en los países comunistas llevando Biblias, predicando, evangelizando, de personas que estaban siendo testigos de la grandeza y de la bondad del Señor. Hoy pareciera como que si ya el Señor no pudiera responder, pero yo quiero decir en esta noche con confianza que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo, que Él tiene todo el poder, que en esta noche, aunque estemos bajo una pandemia, todavía podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Todavía la gloria de Dios puede descender. Ese fue el lema con que comenzamos este año 2020, bajo el peso de la gloria del Señor. Y yo también creo que el plan maestro de Dios es mostrarnos esa gloria, mostrarnos esa majestad, mostrarnos ese poder. Yo no sé qué camino usted y yo iremos a tomar, pero yo sí quiero decirle algo: solamente hay un camino, solamente hay una vida, solamente hay una verdad. La Biblia es clara al respecto. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la presencia de Dios es un camino angosto. Aleluya. Y ese camino todavía existe. Ese camino no lo han borrado. Ese camino no lo podrán acabar las fuerzas que se levantan contra nuestras convicciones. Siempre hemos visto cómo los creyentes han sufrido persecuciones de toda índole. No solamente somos perseguidos por el diablo, no, la iglesia ha sufrido persecución religiosa. Jesús no estableció esta iglesia en un tiempo de paz o en un tiempo en el cual se recibía con agrado sus enseñanzas o su palabra. La iglesia nace en un tiempo crítico, en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución,
en un tiempo de ocupación, en un tiempo de no libertades. Es ahí donde Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y llegó el día de Pentecostés. Todos sabemos lo que pasó con el Señor Jesucristo. Fue crucificado, martirizado, torturado, fue convertido en una especie de carne completamente molida, completamente destrozada, y así fue crucificado, y así fue sepultado, pero se levantó victorioso al tercer día, y por 40 días apareció a sus discípulos y los llamó y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no se vayan ustedes de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, dice que fue levantado al cielo, y una nube le ocultó de sus ojos. Y entonces ellos regresaron al aposento alto, y allí dice que estaban los apóstoles y estaba María y un grupo como de 120 hermanos. Y de pronto el día de Pentecostés sopló como un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se congregó una multitud al frente donde ellos estaban. Unos se burlaban, otros criticaban, otros estaban maravillados, pero el apóstol dijo: estos no están borrachos ni ebrios como vosotros suponéis o pensáis. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que ese día nace la iglesia en Jerusalén, y desde ese mismo día la iglesia fue perseguida. Persecución religiosa. No le hablen a nadie en el nombre de Jesús, no anuncien ese nombre, no hagan nada en el nombre de Jesús. Juzgad vosotros si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído, y viendo el denuedo que tenían, no podían hacer nada contra ellos. Y entonces los soltaron, pero antes los amenazaron. Y a lo largo de esos primeros 30 años de la iglesia sufrió persecución. La iglesia sufrió acusaciones. Saulo de Tarso mismo era un gran perseguidor de la iglesia. Los acusaba, se complacía en perseguir a los creyentes, se complacía en arrastrarlos, iba casa por casa persiguiéndolos. Una persecución religiosa, pero la iglesia salió victoriosa, porque la iglesia no está sola. Con la iglesia camina un poderoso gigante, con la iglesia camina el Señor Jesucristo. Cuando la religión no pudo hacer nada para impedir que la iglesia avanzara, entonces se levantó la persecución del gobierno. A través de los emperadores, y los creyentes eran arrestados y llevados a los circos romanos. Y Nerón, aquel emperador romano, fue uno de los más grandes perseguidores de los cristianos. En los circos y en los escenarios donde estaban los gladiadores, los cristianos eran tirados a los leones. Allí adoraban, exaltaban al Señor antes de ir a la arena donde serían devorados por
los leones. Pero por 300 años esa persecución del gobierno no pudo detener a la iglesia, porque la iglesia prevaleció, gloria al Señor. Y luego viene la persecución demoníaca, porque los demonios siempre orquestan, se preparan para impedir el avance de la iglesia. Y por ejemplo, la ciudad de Éfeso estaba bajo el poder del ocultismo. La gente tenía maestros de brujería y de hechicería, habían escuelas de hechiceros, habían escuelas de brujos, pero allí llegaron 12 hombres que no habían recibido el Espíritu Santo, y cuando recibieron el Espíritu Santo comenzaron a proclamar a Jesucristo por las calles de Éfeso. Y dice la palabra del Señor que los brujos y los hechiceros traían los libros de magia y los ponían a los pies de los apóstoles para deshacerse de ellos. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor crecía y prevalecía. Hermanos, la iglesia, el plan maestro de Dios no puede ser aplastado. El plan maestro de Dios no puede ser destruido. Hoy lo que se necesita es una iglesia bajo avivamiento, es una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy lo que se necesita es una iglesia que, aunque tengamos mascarilla, todavía creamos que hay un Dios que levanta al muerto, que levanta al pecador. Hay un Dios en esta noche que puede sanar el COVID-19. Me pueden ayudar a creer que eso puede pasar. Una iglesia así nadie la puede detener. Ese es el plan maestro de Dios. Es la iglesia ungida, la iglesia victoriosa, la iglesia que ora, la iglesia que se humilla, la iglesia que busca el rostro del Señor, la iglesia que todavía levanta manos santas, sin ira, sin contiendas, la iglesia que todavía cree que cuando alabamos al Señor algo comienza a suceder, no solamente aquí, pero sucede también en los aires. Usted y yo en esta noche, así como estamos alabando al Señor, podemos abrir la puerta para que un niño sea lleno del Espíritu Santo. Un niño que está ahí sentado quizás pensando otras cosas, pero es que nada puede impedir el avance de una iglesia que es el plan maestro del Señor. Hoy se necesita esa iglesia. Hoy necesitamos una iglesia de poder, una iglesia de poder, una iglesia en la roca. Una iglesia victoriosa, no una iglesia atrapada, no una iglesia con miedo, no una iglesia acobardada, no una iglesia metida en un rincón, no una iglesia diciendo pobrecitos de nosotros. No, nuestra esperanza es más grande que un presidente. Hermanos, esta iglesia va adelante porque con nosotros está Jesucristo. Hermanos, que nunca se nos olvide, nosotros no estamos siguiendo ídolos de barro. Aquí no tenemos dioses para cargar sobre nuestros hombros. Aquí no tenemos estampitas para llevar a Jesucristo. Mi Cristo no está en un crucifijo. Mi Cristo no está en una pared. Mi Cristo vive. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores se levantó victorioso. Y la iglesia es el master plan de Dios. No hay nada como la iglesia del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que con este ambiente que se está sintiendo en este momento, un pecador que entrara por esa puerta no puede resistir la presencia del Dios Todopoderoso. Porque esa es la actitud de la iglesia. Es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que sabe: mi Cristo vive, mi Cristo reina. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay sanidad en esta noche. Hay liberación en esta noche. Hay derramamiento del Espíritu Santo en esta noche. Hay confirmación de las promesas de Dios sobre nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no estar en pie en esta noche?